Estoy muy contento de comenzar esta nueva serie que hemos llamado Corriendo con los Gigantes, y me gustaría tomar un tiempo dentro de todo esto para agradecer un momento y saludar a todas las personas que nos escuchan a través de los audios CDs que estamos repartiendo por toda la ciudad de Birmingham, y quiero que demos un fuerte aplauso a todos aquellos que nos escuchan a través de esos audios. Amén. Por toda la ciudad está llegando la palabra del Señor, y por todas las partes del mundo, realmente a diferentes países están llegando este audio, y nos gusta mucho que nos esté escuchando. Y si es posible para usted estar con nosotros, nos gustaría a nosotros poder saludar aquí en la congregación. Corriendo con los Gigantes, creo que realmente le va a ayudar mucho, le va a bendecir mucho esta serie que vamos a predicar. Creo que es una serie que va a estar muy interesante poder ver estos grandes hombres de Dios de la Biblia y ver las enseñanzas que ellos tienen para nosotros y poder aplicar esas enseñanzas a nuestras propias vidas. Creo que esta serie nos va a ayudar a descubrir dos cosas. Lo primero es que el servir a Dios es como una carrera. Es como estar adentro de un estadio donde usted ha visto las personas que van corriendo, y lo importante de la carrera es que hay que saber correrla y hay que correrla bien. Entonces, una de las cosas que queremos aprender con esta serie es cómo nosotros podemos aprender de estos hombres que ya corrieron la carrera, que ya dieron varias vueltas alrededor del estadio, que ya saben lo difícil, ya saben las formas de poder hacerlo, y poder aprender de ellos y poder correr la carrera bien como ellos también la corrieron. Lo segundo que queremos aprender con esta serie es que no estamos corriendo la carrera solos. No estamos corriendo la carrera solos. Muchas veces nos sentimos solos en este caminar. A veces pensamos que somos el único cristiano en toda la faz de la tierra. ¿No es cierto? ¿Ha tenido esos momentos usted? Que está en su trabajo y todo el mundo no conoce al Señor y usted es el único, y usted siente que está luchando contra todo eso. Pero déjeme decirle que no estamos solos. Tenemos muchas personas que nos están acompañando. Así que hemos tomado algunos personajes de la Biblia para que nos hablen y nos digan cómo correr esta carrera y correrla bien. En mi oficina yo tengo un cuadro que lo he puesto en mi oficina, y la razón por la que está ahí no es para que las personas que lleguen a la oficina lo vean. En realidad yo tengo ese cuadro ahí en mi oficina por mí, porque cada vez que yo veo a ese cuadro me doy cuenta de que yo no estoy solo. Muchachos, pongan la foto. Ahí está ese cuadro. Cada vez que yo veo ese cuadro me doy cuenta que hay personas que están ahí orando por mí, personas que ya corrieron la carrera. Ahí está Abraham diciendo sigue adelante porque sí se puede. Ahí está Noé, ahí está Moisés, ahí está Elías diciendo tú puedes, Alex, tú puedes, Alex. Hay personas que me preguntan a veces, ya pueden quitar la foto. Está bonito, ¿verdad? ¿Les gusta? Pues yo lo tengo ahí en mi oficina, y le soy sincero, cada vez que lo veo digo, Señor, sí se puede, porque estos hombres de Dios pudieron y están ahí como testigos, dándonos porras para que corramos la carrera. Hay personas que me preguntan, pastor, las personas que se van después o que se van de aquí para el reino de los cielos, ellos nos ven o nos escuchan. Y de acuerdo a este texto que está en Hebreos 12:1, ellos también están viendo lo que nosotros estamos haciendo. Miren lo que dice Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿No es cierto? El pecado siempre está ahí en el camino para hacernos tropezar. Y luego dice, y corramos, diga conmigo, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces, esto de la vida cristiana es como una carrera. El día de hoy queremos tomar y estudiar la vida de Noé, y nos gustaría decir qué pasaría si Noé estuviera con nosotros en el estadio. ¿Qué pasaría si Noé estuviera ahí con usted, en su trabajo, en su casa, corriendo la carrera con usted? ¿Cuál sería el consejo que Noé nos dijera? ¿Qué nos dijera Noé de cómo usted y yo podemos correr esta carrera de tal manera que la corramos bien? Y de repente pensábamos que Noé nos dijera, en su barca
Uno de los consejos que nos diera Noé. Yo cuando construí la arca, dice Noé, una cosa cambiaría. Entonces, este es el consejo que nos da Noé. En su arca no suban a los pájaros carpinteros, porque hacen hoyo y se entra el agua. Me pareció gracioso a mí. ¿Cuántos recuerdan las caricaturas del pájaro carpintero? Pues ese no es un pequeño chiste porque ustedes están muy serios, pero vamos a entrar en materia. Ríganse al menos de cortesía, ¿verdad? Para hacerme sentir bien. Comenzamos un poquito estudiando la historia de Noé y la historia de la Biblia. La historia de la Biblia se remota a 600 años atrás. O sea, los escritos de la Biblia nos hablan de un periodo, no de 600, perdón, de 6,000 años hacia atrás. Y 4,000 años antes de Cristo y por supuesto 2012 años después de Cristo. La historia nuestra comienza, el calendario nuestro comienza desde la crucifixión de Cristo hacia adelante. Así que han pasado 2012 años después de Cristo y 4,000 años antes de Cristo. La gente en aquel momento vivía muchos años. ¿Y por qué? Porque la condición de la tierra era diferente. La situación de pecado era diferente. No había pecado, mucho pecado, no había muchas enfermedades y las personas vivían por muy largo tiempo. Si usted estudia la historia de Noé, se da cuenta de que Noé tuvo algunos hijos y los tuvo cuando tenía 500 años de edad. Inteligente Noé, ¿verdad? Dijo, no me voy a apresurar con esto, voy a disfrutar la vida, voy a vivir 500 años. Y luego tuvo tres hijos. Entonces la gente vivía por muchos años porque la condición de la tierra era diferente. El cuerpo se mantenía en mejor condiciones y podían vivir más prolongadamente porque no habían tantas enfermedades, es más, la Biblia dice que había como un rocío que salía de la tierra y que regaba a toda la tierra. No había llovido nunca en la vida. Entonces Noé, a la edad de 600 años, comenzó a construir el arca que Dios le dijo que hiciera. Pero ¿qué sucede? Por causa del pecado y por causa de la maldad, Dios tiene que enviar este diluvio. Dios tiene que tratar la situación de pecado de las personas. Y ustedes conocen la historia, la escucharon algún tiempo, ¿verdad? Que comenzó a llover y todo sobre la faz de la tierra fue borrado. Pues después del diluvio las personas comenzaron a vivir menos tiempo. ¿Por qué? Porque ya se había multiplicado la maldad y las cosas ahora eran diferentes. Las personas estaban viviendo hasta 120 años de edad. E incluso ahora en nuestra generación, si nos damos cuenta, ya es bien difícil encontrar una persona que viva 120 años de edad, ¿verdad? La mayoría de ellos llegan hasta los 110, por ahí, por mucho a los 115, pero las personas están muriendo mucho más rápido y es porque se ha multiplicado otra vez la maldad, como en aquellos tiempos de Noé, dice la Biblia. Jesús hablando de Noé dice, como en los tiempos de Noé será la venida del Señor, donde las personas se había multiplicado la maldad al grado que Dios ya no podía resistir más esa maldad. Así que hay personas que dicen, pero pastor, esa historia es demasiado de creer, me cuesta a mí creerlo. Es como una buena historia, como una historia de cuento de hadas, ¿no es cierto? Que las personas vivían tanto tiempo y lo que sucede es que muchas veces estamos tratando de poner a Dios, lo grande y lo inmenso de Dios, en una mente tan finita, tan chiquita como la de nosotros. ¿No es cierto? Queremos tratar de comprender lo inmenso de Dios y no vamos a poder. Si tratamos de hacer eso, déjeme decirte, tu Dios va a ser demasiado pequeño, porque tu mente es demasiado pequeño para comprender lo grande y lo maravilloso de Dios. Aquí viene otro chiste, un cuentito de acerca de este estudiante que le tocó hacer una presentación y decidió hacer una presentación acerca de Noé. Y estaba exponiendo acerca de Noé, de que Noé tenía 500 años de edad y a los 600 años construyó un arca enorme, y comenzó a decir lo grande que era en cuadras y lo inmenso del arca, y que esa arca habían entrado muchos animales y todos habían cabido ahí en el arca, y que comenzó a llover y el profesor se le dice, eso no puede ser posible, yo no puedo creer todo eso.
Entonces el estudiante le dice, bueno, cuando yo llegue al cielo le voy a preguntar a Noé cómo fue que sucedió todo eso. Y el profesor le dice, sí, pero ¿qué pasa si Noé no está en el cielo? Entonces el estudiante le dice, pues entonces tú le preguntas allá abajo. No le aconsejo que haga eso, nadie se va a convertir así, pero ¿qué nos diría Noé si estuviera corriendo juntamente a nosotros esta carrera? ¿Cuál sería su consejo? ¿Cuántas preguntas tuviéramos nosotros para él y cuántos consejos pudiéramos recibir de él? Como alguien dijo, ¿por qué no se te ocurrió Noé poder a esos 2 zancudos que entraron al arca? ¿Por qué no los mataste si se hubiera acabado la población de zancudos? Entonces, cuando usted se pregunta, yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez, pero muchas veces nos preguntamos, ¿realmente mi vida tiene algún impacto aquí en la tierra? ¿Se ha preguntado eso usted? ¿Qué tanto impacto puede tener la vida de una persona aquí en la tierra? Muchas veces perdemos la esperanza y muchas veces nos sentimos que somos insignificantes. No sé si le ha pasado a usted, pero a veces sentimos que somos un granito de arena en una inmensidad de la mar. ¿Le ha pasado? Cuando yo voy a la playa, siempre agarro la arena y digo, wow, yo soy este granito de arena en una inmensidad de la mar. Muchas veces nos sentimos así, insignificantes. ¿Qué tanto impacto puede hacer una sola persona? Entonces, Noé nos diría esto, y si está escribiendo su nota, escríbalo, dice, una persona puede hacer una gran diferencia. Una tan sola persona puede hacer una gran diferencia. Es como que Noé nos estuviera diciendo, si no lo crees, mírame a mí. Una persona haciendo una gran diferencia. Génesis 6, 5 al 8 dice, hablando de la historia de lo que sucedió con respecto al diluvio, dice, en este mundo la maldad de los hombres y las mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Es algo así como que lo que está pasando hoy en día en nuestro contorno, ¿no es cierto? Vemos que las personas de continuo van hacia el mal. Y uno escucha las noticias y tiene que apagar las noticias porque escucha tanta maldad que hasta se siente incómodo uno. Dice, cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Otra versión de la Reina Valera en 1960 dice, se arrepintió de haber hecho al hombre. Ahora, esa no es la mejor traducción porque Dios nunca se arrepiente de lo que hace. Dios es soberano en todo lo que hace. Pero sí, como dice aquí, Dios se lamentó, le dolió en su corazón en lo que la palabra quiere decir. Por eso dijo, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Otra vez, la otra versión dice, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Dentro de tantas personas, Dios encontró a un hombre que podía también haberlo borrado, ¿no es cierto? Podía haberlo incluido y poder haber hecho nuevamente a la humanidad, pero Dios encontró a un hombre y halló gracia en ese hombre. Encontró un hombre que era diferente en medio de una generación perversa, diferente a todas las demás personas. Por Noé, usted y yo estamos aquí, porque Dios tuvo misericordia de una humanidad por causa de un hombre. Dios halló una persona que estaba dispuesto a obedecerle, una persona que estaba dispuesto a hacer la diferencia en este mundo. Por eso Noé nos dijera, una persona puede hacer la diferencia. Dígale que está a su lado, tú puedes hacer la diferencia en esta vida. Me gustaría que como iglesia, Church of the Highlands en español, vivamos una vida como personas que estamos convencidos que podemos hacer una diferencia en la vida de otras personas. Que vivimos y existimos para hacer la diferencia en la vida de alguien más.
que tenemos que hacer todo lo demás, tenemos que trabajar, tenemos que disfrutar un poquito, tenemos que jugar un poquito, tenemos que pasarla bien, pero nuestro propósito de ser es vivir para hacer la diferencia en la vida de otra persona. Yo vivo con ese propósito. Quiero hacer la diferencia en la vida de mis hijos. Quiero que mis hijos no sean lo que yo antes fui. Quiero que mis hijos conozcan al Señor de una forma más allá de lo que yo puedo haber logrado conocer al Señor. Quiero hacer la diferencia en las personas que están en mi entorno. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos usted y yo, nosotros, hacer la diferencia en esta vida? Quiero darle algunas cositas. En primer lugar, usted puede comenzar a hacer la diferencia en su familia. Hacer la diferencia en su familia. Eso fue lo que hizo Noé. No dijo, no puedo hacer mucho, pero lo que puedo hacer lo voy a hacer. Génesis 1:7 dice, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Cuando Dios comenzó a buscar, ¿verdad? Halló entre toda la humanidad a una sola persona, a Noé. ¿Sabe que Dios no encontró justo a los hijos de Noé, ni a la esposa de Noé? Halló justo a Noé únicamente. Yo solamente a ti te he encontrado justo. Pero por el favor y la gracia que Noé encontró en Dios, fueron bendecidas su familia. Sus hijos se salvaron, su esposa se salvó. Y entraron, y Dios le dijo, por ti Noé, por el favor que he hallado en ti, voy a salvar a tu familia. Escuché una historia acerca de un hombre que se fue a una cantina a tomar. Y comenzó a caminar hacia la cantina. Y cuando llegó a la cantina, se sentó en el bar. Y en el momento que se sentó en el bar, su hijo se sentó al lado de él. Y él sorprendido le dijo, ¿y tú cómo llegaste aquí? Y el hijo le contestó, muy fácil, papá, solamente seguí tus pisadas. En nosotros está el poder bendecir a las personas. Miren lo que dice Hechos 16:31. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Para poder ser salvo, lo único que tiene que hacer es creer en el Señor Jesús. No hay nada que usted pueda hacer para adquirir la salvación. Si usted y yo pudiéramos ser salvos, no necesitaríamos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Pero como usted y yo no nos podemos salvar, gloria sea a Dios por Cristo Jesús que murió en la cruz. Dice amén. Por causa de Él podemos obtener la salvación. Entonces, para poder ser salvos, solo necesitamos a Jesús. Pero mire lo que sigue diciendo, junto con todos los de tu casa. Junto con todos los de tu casa. ¿Qué quiere decir? Por la gracia que encontramos en Dios a través de Cristo Jesús, tenemos el potencial de tocar también a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestra familia. Porque cuando el Evangelio llega a nosotros, podemos impactar la vida de los demás. Ahora, este texto ha sido mal interpretado. Pensamos que porque si yo soy salvo, automáticamente mis hijos y mi esposa son salvos. No, no es así. Desafortunadamente no es así. Si usted está aquí joven y dice, es que mi papá es cristiano, yo me voy al cielo por mi papá. No es así. Tu papá te puede ayudar a que conozcas al Señor. Tu mamá te puede ayudar a que conozcas al Señor. Pero es una decisión que tú tienes que tomar en tu propio corazón. Entonces nosotros podemos cambiar el rumbo de tu familia, de tus amigos y de las personas que están a nuestro alrededor. Porque hemos hallado gracia delante de Dios como lo hizo Noé. Lo segundo que podemos hacer es que puedes hacer una diferencia en tu generación. No solamente puedes hacer una diferencia en tu familia, sino puedes hacer una diferencia en tu generación. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero la generación en que estamos viviendo está muy necesitada, ¿no es cierto? Si sigue la generación así, estamos en graves aprietos. Algo tiene que causar una diferencia. Y la respuesta de Dios para nuestra generación es, tú puedes causar una diferencia en esta generación. Tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa que nos pone la vida, de solo pensar que la vida es simplemente acerca de nosotros mismos. Es tan fácil caer en eso, ¿no es cierto? Es tan fácil decir,
Bueno, yo estoy aquí por mí y existo para mí. Y de repente enfrascarnos en esas cosas, en cuántas cosas yo puedo tener y enfocarme en mí y no importarme nadie más a mi alrededor. Estemos claros con algo. Dios no es que quiere que usted no disfrute la vida, al contrario, Dios quiere que usted disfrute la vida, pero Dios quiere que su vida no sea solamente enfocado en disfrutar la vida y solamente enfocados en pasarla bien y solamente enfocados en yo. Dios quiere que disfrute la vida, pero la vida no solamente se disfruta cuando la enfocamos en nosotros mismos. Tenemos que entender que podemos ser de impacto a nuestra generación. Ese es el propósito de esta iglesia, vivir para impactar a nuestra generación, hasta a la generación que está aquí con nosotros. En nuestro caso específico es el poder impactar a nuestro pueblo hispano que está a nuestro alrededor. Nuestra gente de habla española, de nuestra gente que hablamos el mismo lenguaje, que hemos venido de diferentes partes del mundo, pero que todos estamos necesitados de Dios. Esa es la misión de esta iglesia. Ese es el propósito de esta iglesia. El propósito de esta iglesia no es venir aquí y pasarla bien entre nosotros mismos. El propósito de la iglesia es ayudar a nuestra generación a acercarse más a Dios. Dice amén. Ahí está el verdadero gozo. Es ahí donde uno encuentra realmente el gozo en la vida. La semana pasada ustedes trajeron a algunas personas. En eso hay gozo. En poder impactar la generación que necesita escuchar a Dios. 10 personas de ellas se salvaron la semana pasada. En eso hay gozo. 6 personas de ellos se bautizaron la semana pasada. En eso hay gozo. 13 personas dijeron, yo quiero ser parte de la iglesia y lo que está pasando aquí. Pasaron por las clases de la carrera de crecimiento. En eso hay gozo. Al final del mes vamos a repartir ropa. Y hemos coleccionado ropa y estamos trabajando fuerte para poder repartir ropa y poder tocar a nuestra generación y poder bendecir a nuestra generación. En eso hay gozo. No sea de las personas que cuando se menciona vamos a repartir ropa dicen, oh, ¿de verdad, pastor? ¿Dónde es que van a dar la ropa, verdad? Yo necesito un poquito de ropa. ¿Entiende lo que digo? No seamos las personas que estamos enfocados en nosotros. Seamos las personas que estamos enfocados en tocar a nuestra generación. Sea la persona que nomás escuchó esto dijo, sí, pastor, ¿dónde le vamos a dar para yo poder también servir y ayudar y bendecir a nuestra generación? Podemos hacer una diferencia en nuestra generación. Dice amén. Yo quiero ser parte de una congregación que está enfocado en eso. Yo quiero ser parte de aquellos que tienen el potencial de tocar a una generación. Yo quiero ser parte de algo cuyo propósito es lograr que más personas puedan ser impactados, que el mundo pueda ser impactado. Yo no sé, pero ¿sabía usted que este es lo único que uno puede hacer? La iglesia es lo único que uno puede hacer que realmente tiene un impacto importante en toda la vida. El compartir el evangelio de Jesucristo es lo único que uno puede hacer que realmente tiene sentido en la vida. ¿Qué quiero decir? Hay muchas personas que dan su vida por causas. Hay muchas personas que se ponen bombas aquí y dicen, voy a morir por la causa de, y se explotan por esa causa. Hay muchas personas que viven en las junglas, durmiendo en el piso con las culebras y en camas hechas de bambú, peleando por una causa humana. Y yo digo, esta es la única causa que vale la pena morir por. La causa que la mente transforma y cambia los corazones de muchas personas. Podemos impactar a nuestra generación, podemos impactar a nuestro mundo. Dice la palabra en Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Que podamos vivir para este texto. Que se pueda decir esto de nosotros. Realmente, y ponga ahí su nombre, vivió para impactar o para servir a su generación y para cumplir con el propósito de Dios o la voluntad de Dios, y durmió y fue reunido con sus padres.
Así como Dios llamó a David, Dios te está llamando a ti. Dios nos está llamando a nosotros, nos está diciendo, ustedes son la generación que pueden impactar a esta generación. Y a lo mejor ahí en su misma línea hay personas que dicen, bueno, yo no creo que sea la persona. Pero usted diga, yo soy esa persona, Dios. Yo soy esa persona que tú andas buscando. Dios anda buscando a un Noé que diga, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me mandes a hacer. Y luego dormir e irme con mis padres. Dice la estadística de que usted tiene un círculo de 12 personas que usted tiene influencia con ellos todos los días, 12 personas, todos los días. En un transcurso de una semana usted pasa como una hora, en un transcurso de una semana, si usted reúne todos los tiempos que pasa con esas personas, en un transcurso de una semana usted pasa por lo menos una hora en total conectando con estas personas en su vida. Usted sabe quiénes son, sus amigos, sus familiares, esas personas. Usted tiene un círculo de 12 personas que usted puede ser de influencia a esas personas. Hay algo bien interesante con esto, que dice en la estadística que pasamos como 7 minutos de contacto con nuestros hijos por día. O sea que ni siquiera llegamos a una hora. O sea, nuestros hijos no están dentro de nuestro círculo de influencia. Qué interesante eso, ¿no? Llegamos como a los 47 minutos, algo así. Pero bueno, volviendo, hay 12 personas con las que usted se relaciona. Son sus amigos con los que toma el cafecito, son sus amigos en el trabajo. Son 12 personas que Dios le ha dado la responsabilidad de que a lo mejor nadie más tenga la oportunidad de tocar, pero a usted Dios le ha dado esa bendición de poder estar en contacto con 12 personas a su alrededor. Entonces lo primero, podemos impactar a nuestras familias positivamente. Segundo, podemos impactar a nuestra generación. Y tercero, podemos hacer una diferencia para Dios. Dios anda buscando a alguien que quiera hacer la diferencia. Dios te anda buscando a ti. ¿No me cree? Mire lo que dice Ezequiel 22:30. Dice, busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué significa vallado y brecha? Significa, yo busqué entre los hombres a alguien que se pusiera entre el espacio de yo y la gente. Es ponerse en la brecha, es ponerse en el medio, en el espacio que hay. Busqué a alguien que me ayudara a acercarme a mí y acercar a la gente a mí para yo tener comunión con la gente. Busqué a esa persona y no la hallé. Ahora déjeme decirle algo, Dios no ha dejado de buscar. Dios sigue buscando a esas personas que digan, Dios, yo quiero hacer una diferencia para la gloria tuya. Yo ando buscando personas que le importan lo que a Él le importa, que siente por lo que Él siente. Yo ando buscando personas que digan, Dios, yo creo que tú puedes utilizarme a mí. Y yo quiero que seamos esas personas que Dios anda buscando. Iglesia Church of the Highland en español. Yo quiero que seamos la iglesia donde Dios encuentra personas que dicen, yo quiero ponerme en el alcance entre Dios y las demás personas. Que cuando Dios diga, yo busqué por todos los lugares, pero busqué por Birmingham también, encontré una iglesia, encontré un lugar donde habían personas que clamaban por mí. Personas que estaban dispuestos a obedecerme. No importa lo que yo les mandara a hacer, ellos estaban dispuestos a hacerlo. Entonces lo primero que Noé nos dice es, tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes hacer la diferencia. Lo segundo que Noé nos dice es, y lo que nos quiere dar Noé es algunas cosas, algunas palabras de aliento nos quiere dar Noé. La primera palabra de aliento es, no tengas miedo de ser diferente entre la multitud. Si usted tiene miedo de eso, déjeme ayudarle con ese miedo. Ya usted es diferente entre la multitud. ¿Cierto? Ya somos diferentes. Pero no tenga miedo. O sea, si alguien podía tener temor de esto, era Noé, pero Noé dijo, no tenga miedo. Muchas veces el llamado de Dios es que Dios nos va a pedir algo, que hagamos algo que le parece tonto a todo el mundo y nos parece tonto a nosotros también. ¡Qué locura! Dios nos va a llamar a hacer algo que personas se van a burlar de ti, se van a reír de ti. Oh, ya te convertiste en aleluya.
No, me convertí en un adorador del Dios. ¿Es malo eso? ¿Es malo llegar a una iglesia y adorar a Dios? Pero van a haber burlas, ¿no es cierto? Y muchas veces la burla viene de nuestra misma familia. Oh, y pone el grito en el cielo, ¿verdad? Creo que es más fácil que nos vean borrachos o drogadictos o haciendo el pecado en un bar, en una cantina, que nos vean sanos en nuestros 5 sentidos adorando al nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que Dios nos pide que hagamos que para la gente no tienen sentido. Muchas veces lo que Dios pide no tiene sentido. Es loco. Dios le dice a Noé, constrúyete un barco grande. ¿Qué tan grande, Dios? Grandecito. ¿Pero qué tan grande, Dios? Bueno, enorme. ¿Qué tan enorme, Dios? Bueno, para que vayas comenzando a tener idea, vamos a poner 2 especies, ¿verdad? El macho y la hembra de cada especie, y algunas especies vamos a necesitar 7 parejas de esa especie. Entonces, todo eso tiene que caber ahí en el barco. ¿Para qué, Dios? Es que la maldad de la gente ya no puedo más. Y va a comenzar a llover. ¿Llover? ¿Qué es eso de llover? Bueno, porque la Biblia dice que nunca había llovido, nunca. ¿Qué es eso? Va a comenzar a caer agua, pero mucha agua, Noé. Mucha agua, por muchos días. Y el que no entre a la barca se ahoga. Loco, ¿no? Escúcheme, no tenga miedo. No tenga miedo de lo que Dios lo manda a hacer. Recuerdo cuando yo comencé a pastorear aquí en la ciudad de Birmingham. Estaba en un trabajo, estaba ganando muy bien. Y luego me llegaron 2 ofertas. Una oferta fue, vas a ganar $50,000 al año, más posibilidades de bonus. O sea, yo iba a ganar como $1,000 por semana, $4,000 al mes, más posibilidades de bonus, más o menos como me habían garantizado $6,000 al mes. Y la otra oferta fue, vas a pastorear un grupo de 23 personas, ganando $300 a la semana. Loco lo que Dios nos manda a hacer, ¿no es cierto? Y si usted ya se dio cuenta, tomé la opción número B. Dios nos mandó a pastorear, a predicar el Evangelio de Jesucristo aquí en este lugar. Y la gente me miraba y me decía, ¿sabes qué, Alex? O sea, es muy, muy buena oportunidad. ¿Por qué no haces aquello primero un rato y luego ves que Dios decide? Y yo sabía que Dios me había llamado a pastorear. Entonces, el llamado de Dios a veces no cabe en nuestro entendimiento. Lo que Dios lo manda a hacer a uno no tiene sentido para nosotros muchas veces. Pero algo es importante, tenemos que obedecer al Señor. Y tenemos que estar dispuestos a ser diferente en medio de las personas, en medio de todos los demás. Y no tener miedo de ser diferente. No tenga miedo de ser diferente cuando alguien le ofrece una cerveza y usted dice, no gracias, yo no tomo, muchas gracias. No tenga miedo de ser diferente. No tenga de miedo cuando usted va a ver de repente una película al teatro, al cine, y usted piensa que la película no va a estar tan fea. Usted va confiado, de repente usted se sienta y comienza a ver cosas que usted no se esperaba que están saliendo ahí. No tenga miedo de pararse, de salir de ese lugar y decir, yo no tengo por qué estar viendo esto. No se sienta mal por eso. No tenga miedo esto es difícil, pero no tenga miedo de reírse de algunos chistes que no son tan cristianos. Y decir, discúlpame, no me causó mucha gracia ese chiste. No tenga miedo de decir, sabes que en mi casa no contamos ese tipo de cosas. No tenga miedo de ser diferente entre las demás personas. No tenga miedo de que alguien se ría de usted porque usted tiene que trabajar y usted dice, ¿sabes qué? No voy a trabajar ahora porque voy a ir a adorar la casa del Señor. Cuando todo el mundo dice, no, hay que trabajar, hay que trabajar. Estamos en tiempos malos, hay que trabajar. Yo prefiero ir a la casa del Señor. No tenga miedo cuando alguien le dice, pero si todo el mundo lo está haciendo. Yo no lo hago, discúlpame. Me gustaría decirle a ustedes como yo le digo a mis hijos, porque mis hijos a veces me dicen, papá, pero todo el mundo lo está haciendo en la escuela. Yo le digo, sí, pero tú no eres parte de todo el mundo. Tú eres diferente.
Y porque tú eres diferente, tú haces las cosas diferentes de como las hacen todos los demás. Todos los demás lo hacen porque ellos son así, pero tú no eres como ellos, tú eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios somos diferentes. No tenga miedo de decirle a alguien que le llama para contarle una noticia, dicen ellos, ¿verdad? Pero realmente es un chambre, es un chisme. Le llama para contarle del hermanito que está haciendo esto y está haciendo lo otro. No tenga miedo de decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablamos de otras cosas que sean importantes? Y no quiero estar platicando acerca de alguien en este momento. Yo siempre digo, y le digo a las personas a veces, le digo, podemos hablar del cielo, la luna, las estrellas, el mar y todo lo que existe. Tenemos muchos temas de qué hablar. Podemos cambiar este tema. Así que no tenga miedo de decirle a sus hijos, nosotros no vivimos como el mundo, vivimos diferente. Mira lo que dice Proverbios 29, 25. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Hay de aquellos que andan tratando de complacer a todo el mundo. Cuidado, es una trampa peligrosa. Hay de aquellos que quieren caer en bien con sus amistades y con todo lo demás. Cuidado, es una trampa peligrosa. ¿Sabes qué? Confía en Dios. Haz lo que Dios te manda hacer. Seamos los que hacemos la diferencia como la hizo Noé. El otro consejo que Noé nos diera es, no tengas miedo de hacer algo por primera vez. No tengas miedo de hacer algo por primera vez. Más vale hacer lo que Dios nos manda hacer cuando nadie lo está haciendo que hacer lo que no debemos estar haciendo. Para Noé nunca había llovido, hermanos, y Dios lo mandó a hacer un arca. Y Noé como nos aconseja, nos dice, ¿sabe qué? No tenga miedo de hacer lo que Dios te manda hacer. Para algunos Dios les ha llamado a recibir a Jesús como su Salvador y Señor. No tengas miedo de lo que puedan decir los demás. No tengas miedo de hacer lo que... Sí, pero nadie en mi familia es evangélico, es cristiano, es aleluya, como usted quiera llamarle. Pues tú sé el primero. No tengas miedo de hacer algo bueno. No tengas miedo de hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Hebreos 11:7 dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por la fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Noé, ¿qué estás haciendo? Un barco grande. ¿Para qué? Porque Dios me dijo que lo hiciera. ¿Para qué? Porque va a haber un diluvio. ¿Y para qué? Para que entren los animales. ¿Y para qué? Para que se salven ustedes. Estás loco, Noé. Bueno, yo sé lo que Dios me ha dicho. Yo sé lo que va a suceder. Y el último consejo que nos da Noé es, cuando usted vea un arco iris, recuerde que una persona puede hacer la diferencia. Yo no sé si le pasa a usted, pero cada vez que yo veo un arco iris digo, Noé, por Noé. Fue la promesa que nunca jamás iba a llover o Dios a destruir toda la tierra por causa de la lluvia. Ahora déjeme decirle algo, la fe en Cristo Jesús, la fe en Dios no es ciega. La fe no es creer ciegamente, la fe tiene fundamento. La fe tiene el fundamento de la palabra de Dios y la fe tiene el fundamento de lo que Dios te ha dicho. Hay personas que han agarrado a su niño y los han matado. Eso no es fe, es una tontera, es una locura. Porque Dios nunca te va a decir que hagas eso. Pero Dios sí nos habla y Dios sí nos indica. Y Dios no solamente nos dice cree, no solamente le dijo Noé, hazte un arca, sino le probó a Noé de que él estaba con él. Le dio una demostración, le dio una señal, varias señales. La primera señal fue, algo está cayendo de allá arriba y parece ser agua, y comenzó a llover. La segunda señal, que estando en la barca Noé, Dios puso su arco iris. ¿Sabe que Noé en un momento pensó que Dios lo había abandonado? Yo no sé en cuántos en este caminar, en esta carrera que usted está, siente como que Dios lo ha abandonado. Y Noé clama al cielo y dice, Dios, ¿dónde estás? Ha llovido todo este tiempo y envía la paloma y envía el cuervo y envía... ¿Qué pasa, Dios? ¿Dónde estás? Y Dios le dijo, Noé, yo no me he olvidado de ti.
y puso el arco iris para él. Cuando veamos el arco iris, recordemos a Noé. Mateo 28:20 dice: enséñale a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he mandado. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Quiero interpretar este texto para usted. Dice: haz todo lo que yo te he mandado. Y te puedo dar una promesa: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Haz todo lo que Dios te manda hacer, aunque parezca loco, aunque nadie lo haya hecho, aunque todos te critiquen, hazlo. Y Dios te dice algo: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay un texto aquí que nos habla, nos dice lo que está por suceder aquí en la tierra. El apóstol Pablo, esto es después de Jesucristo, ya no es en el tiempo, no, es después de Jesucristo. El apóstol Pablo dice esto en 1 de Pedro 3, 6 y 9. Dice: luego usó el agua para destruir al mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. En otras palabras, en aquel tiempo fue el agua y en este tiempo va a ser el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor va a regresar, eso es lo que está diciendo. Y el Señor viene por sus hijos. En el verso 9 dice: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. ¿No es cierto que estamos viendo los tiempos de Noé? Que muchos dicen: ay, cuánto tiempo se predica de que el Señor va a venir, el Señor va a venir, y el Señor no ha venido todavía. Eso es una mentira, eso es un engaño. El Señor va a venir, el Señor va a venir, y el Señor no viene. No, dice que va a llover, pero no llueve, hasta que comenzó a llover. En realidad, Dios no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Ahora este es el mensaje. Como pasó en los tiempos del diluvio, va a suceder otra vez, pero esta vez a través de fuego. Todo va a ser destruido. ¿Por qué? Por la causa de maldad y el pecado de la humanidad, que en lugar de acercarse a Dios se ha apartado más de Dios. Ahora dice: no es que Dios sea malo, porque si Dios fuera malo ya nos hubiera destruido a todos. Pero Dios retiene esa promesa que Él hizo. Esto va a suceder porque Dios lo prometió. Pero Dios retiene su promesa. ¿Saben por qué? Porque nos ama. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios dice: yo quiero que todos se salven. Por eso vamos a esperar un poquitito más. Dios no es malo, al contrario, Él nos ama. Pero Dios es justo también. Y Dios no soporta la maldad. Dios tiene que hacer justicia por aquella niña que fue violada. Dios tiene que hacer justicia por aquel niño que fue vendido. Dios tiene que hacer justicia por los niños que son llevados y vendidos a la prostitución. Dios tiene que hacer justicia por la madre que llora por su hijo que lo mataron. Dios tiene que hacer justicia por la maldad de este mundo. Dios es justo también. Pero Dios retiene su promesa para que muchos vengan al arrepentimiento. Nosotros podemos recibir el favor que recibió Noé. Nosotros podemos ser esas personas que decimos: vamos a cambiar a nuestra generación. Dios puede utilizarme a mí. Pero déjeme decirle algo: todo comienza haciendo las paces con Dios. Y eso a través de Cristo Jesús. Solamente Jesús puede perdonar todos nuestros pecados. Solamente Jesús nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y entonces podemos ser utilizados por Dios. Solo si recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Incline su cabeza, cierre sus ojos un ratito. ¿Por qué no hablamos con Dios? ¿Por qué nos tomamos los consejos de Noé y decimos: Señor, así como tú usaste a una persona para cambiar a toda una humanidad, puedes utilizarme a mí? Señor, tú sabes lo difícil que es vivir en este mundo.
por todas las críticas y todos los comentarios que se hacen. Pero Noé nos ha enseñado el día de hoy que a pesar de todo eso, a pesar de que se burlaban de él por lo que estaba haciendo y nadie lo entendía, nunca se había construido un barco tan grande. Nunca había llovido en la tierra. A pesar de todo eso, Noé nos dice el día de hoy: tú puedes, sigue corriendo, corre bien esta carrera. Y Noé nos dice el día de hoy: no estás solo, Dios está contigo. Hay muchas personas a tu alrededor que te apoyan y te animan. Hay muchas personas de la fe que te dicen: corre bien esta carrera. Hable con Dios en este momento. Pero si usted está aquí y dice: pastor, yo he venido un tiempo a la iglesia y nunca le he entregado mi vida a Cristo Jesús, y quiero hacerlo el día de hoy, levante la mano ahí donde usted está y diga: me entrego mi vida a Cristo Jesús. De repente usted dice: pastor, esta es mi primera vez, es primera vez que yo escucho algo así como esto, pero quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Quiero pedirle perdón a Dios por todos mis pecados. Quiero que el Señor salve mi vida. Levante la mano ahí donde usted está. Simplemente vamos, gracias por su mano. Simplemente vamos, gracias por su mano. Vamos a hacer una oración rápido que dice: Señor, perdona todos mis pecados. Gracias por tu mano. Ya. Claro que sí. ¿Hay alguien más que levante su mano? Gracias por su mano. Quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Quiero que Dios perdone todos mis pecados. La Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo de perdonarnos todos los pecados. Dios te limpia completamente. Él tiene poder para hacer eso. Lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Hay alguien más que dice: me gustaría recibir a Cristo como mi Salvador y Señor? Gracias por su mano. ¿Alguien más? Quiero hacer una oración muy simple, muy fácil. Pero usted dígala con todo su corazón. Dígala con todo su corazón. Repita conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Mis pecados me apartaron de ti. Ahora yo vengo a ti a pedirte perdón por todos mis pecados. Ahora entiendo, Jesús, que tú moriste en la cruz para poder perdonarme a mí. Acepto ese sacrificio. Acepto ese regalo. Tu muerte, dígale, tu muerte por mi vida. Ahora puedo vivir porque tú moriste por mí. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén.